no está atravesando por una situación que amerite ese tipo de comportamientos. Hemos llegado a tener gente estrafalaria o gente que se ha manifestado de una manera muy extraña, pero también gente muy violenta. Hubo violencia una vez más, y la máxima se expresó como violencia oral en la ciudad de Córdoba, y allí, aprovechando los micrófonos fáciles en ese sentido, cuando se convoca a la alteración del orden de TN, alteración del orden si es un orden establecido por un gobierno que a ellos no les gusta, apareció este personaje del que ahora parece que se va a ocupar la justicia, ya van a ver. Y la última vez que tenemos que manifestarnos pacíficamente, queremos revolucionar el país, debemos levantarnos contra estos simios, hijos de puta, que nos han robado 70 años de nuestra vida, de los abuelos, de los bisabuelos, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Es la última vez que lo hacemos, la próxima la van a tener que probar con sangre. Es la última vez que lo hacemos, la próxima la van a tener que probar con sangre. Es para preguntarse qué le han hecho a esta persona, cómo llegó a tener tanto daño por dentro, daño en lo espiritual y también evidentemente en lo mental. A esto se llega, ese tipo de convocatorias armadas por la Nación, secundado, en este caso secundado por Clarín, por algunos sectores del PRO, los que se animan a dar la cara, porque en realidad todos participaron, todos han sido cómplices de ayer. En la medida en que no fue demasiado exitosa, algunos dicen yo no tengo nada que ver, pero otros creyendo que sí, porque estuvieron en el fragor, como Patricia Bullrich dice, esto lo hicimos nosotros, y se siente orgullosa de eso, que termina con comportamientos como este. A ese ciudadano cordobés le salió al cruce un fiscal que se llama Raúl Garzón, que se va a ocupar del tema, por lo menos en primera instancia, entendiendo que ahí puede estar configurado un delito. Se lleva adelante una investigación tendiente a individualizar a una persona que ha expresado ante los medios de prensa términos que indudablemente son configurativos de un hecho delictivo, y que adquieren particular gravedad dado el efecto que puede tener y la connotación de violencia que puede tener con lo que son estas protestas y marchas multitudinarias que desde luego se pretenden no solamente evitar y mantener en el camino, digamos, del orden y de la paz que siempre deben conducirse. Es aliviador que alguien se ocupe, que se dé cuenta de cuál es su responsabilidad también. A veces los fiscales, si políticamente la situación no les conviene, miran para otro lado. Bueno, aquí tenemos a alguien que se ha ocupado del tema y que nos da por lo menos el alivio de saber que una persona que se comporta así no va a quedar impune. Por supuesto, el que queda impune es el canal que va a buscar ese tipo de declaraciones, esa forma violenta. Va a haber sangre, no se puede vivir en este país. Esto es un verdadero desastre. Este es un gobierno que atropella, un gobierno que no respeta nada. Y pocas veces se ha visto un gobierno tan respetuoso. La verdad es que es exactamente al revés de lo que están diciendo. Más, algunos adherentes a este gobierno a veces se sienten un poco cansados de tanto respeto que se le tiene a este tipo de acciones, como las que despliegan violentamente los medios de comunicación y los partidos políticos que están a cargo de esos medios de comunicación. Las consignas que ellos llevaron son deplorables, porque son todas mentiras o son posicionamientos que uno no puede entender, que se correspondan con la razón. Mira alguna de las frases que nosotros encontramos. CDS es la cura al virus. Los gobiernos lo prohíben, como diciendo no nos dan la libertad. Mira esta otra. Aguante Google. Usted sabe por qué lo hacen. Aquello de Clarín armado con la sistemática campaña y que tomó Google contra Cristina Fernández de Kirchner. Patriarcado Unido Argentino. ¿Qué querrán decir? ¿Qué significará eso? Todos nosotros tomamos dióxido de cloro y estamos vivos. Siempre apoyando al rico, al poderoso. Vayan a apoyar a los médicos que se están muriendo trabajando. Ya se fabricó la vacuna. Y ustedes siempre apoyando a los poderosos, a los ojeros, a Vicentín, nunca a los trabajadores. Vayan a colaborar a un hospital, a un comedor. Respeten a los médicos que se están muriendo. Pero le habla a gente de derecha,
que no va a entender nada y que se parece en todo el mundo. ¿Usted cree que hay diferencia entre los republicanos y el pro-republicano de la Argentina? ¿O con Vox en España? ¿O con Le Pen en Francia? ¿O con Salvini en Italia? ¿O con Bolsonaro en Brasil? Se parecen muchísimo. Los que aquí se llaman macristas por ahora, hasta que se tengan que llamar larretistas, si se da esto, o bullrichista, si es Bullrich finalmente, porque puede ser, la candidata a presidente del violento partido que en estos momentos está del lado de la oposición. Mire lo que dice sobre esa derecha española, que compete a todos los que funcionan como ciudadanos en ese sector político. Íñigo Errejón. Una parte de las protestas de las derechas contra las medidas de confinamiento eran de los sectores más acomodados, que yo creo que están acostumbrados a que las normas no van con ellos. Están acostumbrados a no pagar impuestos en nuestros países, no respetan la mayor parte de las normas, se van a vivir lo más lejos posible del resto de las poblaciones. Los ricos en realidad están en proceso de independizarse de sus países. Y cuando viene la pandemia, de la que solo nos salvamos juntos, pues resulta que a ellos les parece una ofensa que alguien les imponga normas. Que la misma norma funcione para el conductor de autobús y para un privilegiado, a ellos les parece un insulto. Después de mucho tiempo el neoliberalismo diciéndonos que cada uno tenía que ir a lo suyo, ser el más listo, el más piola, pisar al otro, engañar, ¿no? Como el hombre hecho a sí mismo, resulta que la mayor amenaza que vive nuestra generación no te salvas por muy grande que tengas el todoterreno o por mucho dinero que tengas en tu cuenta corriente. Te salvas solo si tienes una buena sanidad pública y un Estado que cuida de todo el mundo, ¿no? Y claro, eso no lo pueden entender. Es desnaturalizada la derecha. Si quiere llevar todo por delante, quiere tener razón, no la tiene, pero no argumenta y entonces necesita de esa forma de violencia que se expresa en un tuit de Macri, por ejemplo, como este, en el cual él, desde la comodidad de un escritorio que le dieron para sacarse una foto en Suiza, sentarse y tomar un teléfono para hacer como que trabaja. ¿Quién le puede creer? ¿Qué hay para hacer en la FIFA en este momento? Quiere reivindicar a la juventud del mundo, a los niños del mundo, a esos que en la Argentina abandonó o solamente usó el día de una campaña en la cual tomó a una niñita y dijo un discurso y cuando lo terminó la empujó y se la sacó de encima. Desde allí Macri habla del orgullo que siente por los argentinos de ayer. Bueno, está muy bien, porque hay correspondencia entre Macri y este tipo de gente. Hemos llegado a 7.000 casos por día sin ninguna explicación más que nada. A ver, que nos explique el jefe de gabinete por qué hoy tenemos 7.000 casos. ¿Sabe a quién le falta el respeto? Bullrich o Macri o todos ellos. A los que se matan para salvar la vida de las personas. A los enfermeros y médicos que por ahí se levantan en el conurbano a las 4 de la mañana para estar a las 6 en el hospital y buscar reparo para el sufrimiento de las personas. Uno que no tenga oxígeno, por favor, oxígeno, y hay que llevarlo a un respirador y atenderlo y calmarlo. Y lidiar con los familiares que después que se lo llevan desde la casa no lo ven más. Y que si se llegan a morir no lo ven nunca más. Ese es el trabajo de los sanitaristas. Eso es lo que no se respetó. Empezando por el propio ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires y por Larreta, porque ellos tuvieron muchísimo que ver con toda la permisividad que ayer permitió esta marcha, de la que figura Bullrich como protagonista fundamental, junto a Brandoni, junto a Lombardi, porque a ella le encanta esto, le encanta la violencia, que la gente esté armada, que la gente mate. Si mata por la espalda a un policía, a un ciudadano, está bien matarlo, asesinarlo a Rafael Nahuel, está bien haberlo arrastrado a la muerte a Santiago Maldonado, para ella todo está bien, ella es muy violenta. Pero del otro lado, se olvida, está la gente que da la vida por la vida de otros. Irresponsables, totalmente irresponsables aquellos que convocaron esta marcha. Entendemos de que este resultado lo vamos a ver en 15 días. Vamos a ver, esperemos no sucumbir a la falta de respiradores, no sucumbir por falta de personal, porque en 15 días vamos a ver la respuesta de esta manifestación convocada, no sé, en forma irresponsable. Siempre hay algún político que ha sido responsable de esta actitud. Justamente ese es el gran tema, y por eso yo hoy he concurrido a esta marcha, porque creo que el tema que se está discutiendo en Argentina es el tema de la representación. Yo siento que nosotros, como Juntos por el Cambio, como PRO,
tenemos que representar a todos los ciudadanos que nos votaron, que nos acompañaron. La verdad que lamentable lo que estamos pasando hoy, angustiados por la muerte del compañero Robert Licona. Como vos mencionaste, Julio Gutiérrez, hace un mes atrás, enfermera en terapia intensiva grave con un pronóstico horrible, un médico internado grave con un pronóstico también horrible, y el hospital Durán lleno, 3 pisos llenos de COVID, una terapia intensiva llena, con respiradores, personal escaso. La guardia hoy está abarrotada, el shock room completo. No podemos derivar. Esto se está poniendo cada vez más denso, cada vez más peligroso. La enfermería se está contagiando, como vos dijiste, 300 compañeros de salud de este hospital solamente contagiados. Pero frente a más de 5.000 muertos, que serán 6.000 prontamente, y que van a superar la barrera de 10.000 en los próximos meses, algo que uno pensaba que ya no iba a suceder en la Argentina. Claro, tampoco son los 30 o 40.000 muertos que podría haber. Pero en ese mundo, Elisa Carrió, tan violenta como Bullrich o como Macri, se permite decir muy suelta de cuerpo que la que está viva es la República. Y tuitea de una manera que también es una provocación, una forma de alentar futuras marchas, comportamientos de este tipo, que salgan a la calle, que volteen todo, que prometan sangre, como acabamos de ver ocurrió en Córdoba, y como otros que sin llegar a la sangre quieren golpear, quieren llevarse por delante, tirar huevazos, pegar con la cacerola a todo lo que ellos piensen que quiere manifestarse en otro sentido. Entonces, está bien lo que dice Carlos Bianco, el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, cuando marca específicamente de qué se trató esta marcha. Imágenes muy patéticas. La verdad que en estas circunstancias ver estas imágenes a mí me resulta penoso. Todo esto no es una marcha anticuarentena, no es una marcha anticuarentena, es una marcha antiperonista. Ese es el denominador común a todas esas fracciones que acabo de desarrollar. El general Perón decía que hay un único lugar de donde no se vuelve, que es justamente el ridículo, que es lo que hicieron ayer muchos dirigentes de Cambiemos. Está bien lo que dice Bianco. Como señalaba hoy nuestro colega Fernando Borroni, es la misma gente siempre, desde el 55 para aquí. Nacen de nuevo, se reproducen, son más jóvenes, algunos todavía son de aquella época y juegan de esa manera. Está bien, las bombas sobre Plaza de Mayo, las 300 personas asesinadas, los miles de heridos, todo eso está bien para ellos, porque es contra lo que la derecha detesta. El peronismo, el kirchnerismo, la izquierda, los que piden igualdad, los que reclaman justicia, toda esa gente les parece que no entienden su naturaleza, que no saben para qué están en el mundo. ¿Por qué tienen que discutir con esa gente, ellos que lo tienen todo absolutamente? Y así se comportan. Pero le voy a decir algo gracioso, para que la indignación no nos arrastre demasiado en la columna y a ustedes como telespectadores. Lautaro Mailín, impagable, se puso a educar a una ciudadana. Es decir, la encuentra gritando cualquier cosa y le dice que eso no, que es otra cosa lo que tiene que gritar. Miren, a mí me provocó mucha gracia cuando pude ver este material. Me imagino que a ustedes también. No queremos reforma de la Constitución. ¿Reforma de la Constitución, dijo? No, reforma de la Constitución, no. Reforma de lo que se está por reformar. ¿Sí? Está en contra de la reforma judicial. La reforma judicial. Ah, no de la Constitución. No queremos reforma judicial. Ahora sí. De ninguna índole. Lautaro diciéndole por lo menos grite algo que se parezca, aunque no tenga ningún viso de realidad. Entonces la mujer estaba gritando cualquier cosa contra la reforma de la Constitución, ella no sabe, no entiende por qué estaba allí. Entonces le sopla a Lautaro, le ayuda, mire, no, es contra otra cosa. Cuando la mujer toma la letra, entonces se envalentona de nuevo y grita, ahora sí, contra la reforma judicial. Es una marcha, como dice Aníbal Fernández, para estudiarla con los psiquiatras. Que hay una manifestación, una exposición por parte del pueblo y que se hace oír de alguna manera, hay que prestar atención, siempre.
puede pasar cosas como estas, en donde uno encuentra una cantidad muy importante y puede pasar que una discusión o una presentación o reclamo por parte de 20 personas tengan un montón de contenido. Puede pasar de todo. Yo he tratado de ver qué es lo que se puede sacar como denominador común y estamos hablando de un discurso esquizofrénico. Sí, es una marcha para llevarla al diván, para que sea analizada, porque hay cosas que a un periodista o a usted ciudadano común se le escapa. Son observaciones que tienen que bucear en algo más profundo de las conductas humanas, saber qué ha pasado en la mente de esas personas. ¿Cuál es el motivo de tanto odio dándole vuelta en el corazón, como si el corazón se fuese ennegreciendo? Algo que explique. Entonces, nosotros recurrimos, muchas gracias a Marcos Príncipe por estos materiales, a Jorge Alemán, a Nora Merlín y a Horacio Gárgano. Marchas conjugadas desde el delirio y el odio no responden a ninguna reivindicación específica u objetiva, tienen un carácter destituyente y lógicamente golpista en el sentido del desconocimiento de la ley y de la democracia. Premisas de la marcha desconocen todas las evidencias que afectan al común de la sociedad y preparan, otra cosa es que lo logren, un tipo de orden autoritario delirante. Están aglutinados por un odio muy trabajado en los años macristas que lo articularon a un fantasma de robo. Esto produjo una paranoia generalizada en una parte de lo social, fundamentada en una omnipotencia muy peligrosa. No escuchan ni a los expertos en salud ni a los compatriotas. Es una forma de terrorismo en sus dos caras. Es sacrificial y es homicida. Fundamentado en una idea de libertad y de cuerpo individual que nada tienen que ver con la salud pública. La reta podría perfectamente establecer restricciones y límites para este tipo de expresiones, pero no lo va a hacer porque el temor a contrariar el falso sentido común que impone Clarín, que impone La Nación, el temor a contrariar el falso sentido común que impone Clarín. Es algo que naturalmente son frases, pero exige análisis todavía más profundos para entender a esa parte de la República que representa la antirrepública, porque no nos olvidemos que todo esto tiene que ver con que no les gusta un gobierno que hace 6 meses que está en el poder, de los cuales pudo gobernar 2 meses, porque después vino la pandemia y ahí no se gobierna, ahí se sobrevive, ahí se lucha contra todas las contingencias que van apareciendo, pero no quieren el resultado, no pueden aceptarlo. La derecha no quiere soltar el poder, porque con el poder político afirman ese poder real, que es el máximo poder, por supuesto, en cualquier nación. Mírelo a Trump ahora recorriendo el camino que les hace transitar a todo presidente latinoamericano, sobre todo de América del Sur, de esos que viven de rodillas frente al patrón del norte. Mire lo que dice Donald Trump, igualito a Macri, o Macri, mejor dicho, igualito a Trump, diciendo, esto va a ser Venezuela. Mire, para que usted pueda reírse y pueda celebrar lo que aquí ha sucedido, toda vez que mencionan a Venezuela como lo peor que le podría pasar a cualquiera. También Trump dice que si ganan los demócratas, que son un poco mejor que los republicanos, podría decir bastante mejor, si ganan los demócratas, si gana Joe Biden, pues están rumbo a Venezuela. Estados Unidos se va a convertir en Venezuela, usted no me puede creer, salvo que ya lo haya pispeado a Pablo Dugan cuando presentó este material, porque si no lo ha visto, esto le resultaría de todas maneras increíble. Usted dice, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es esto? ¿Trump diciendo que Estados Unidos puede ser Venezuela? Sí, escúchelo, véalo. I'm serious. This is the most dangerous election we've ever had, the most dangerous. Because I don't think we can ever bring it back if they get in. I don't think there's anything called a comeback. It'll be another Venezuela. I used to say that lightly. I now say it very strongly because it's a similar ideology. This will be a large scale, very large scale Venezuela if they win.
Allá también, la campaña de Trump tiene que ver con que Estados Unidos puede llegar a ser Venezuela. Patéticos, peligrosos, locos, desatados, pero también divertidos finalmente, si uno lo puede mirar desde ese ángulo, que es el al que los invito, porque si no, uno se hace mucha mala sangre. Usted sabe la mentira que hay detrás de lo que está diciendo Trump, pero además parte de una mentira esa dicha sobre Venezuela, porque Venezuela no es para nada lo que dice Trump, lo que se le antoja a Trump. Es una derecha que tampoco quiere elecciones, que tampoco quiere aceptar la democracia. Ahora vamos a ver las elecciones de noviembre. ¿Cuál es la actitud de la derecha? Como saben que van a perder porque viven divididos, como está dividido el PRO ahora, por sus apetencias, por sus ambiciones, posiblemente no puedan ganar otra vez. Entonces se retiran, no van a las elecciones, desprecian el valor democrático y van contra la democracia. Entonces después dicen que es una dictadura. Esto es lo que ha dicho Trump, esto es lo que recoge Macri, Piñera y toda la banda de presidentes de rodillas del patio trasero de los Estados Unidos. Después tenemos los nostálgicos de la derecha. Tenemos a Morales Solá reviviendo épocas indudablemente mejores, donde se respiraba otro clima en el país, él acompañaba la movida que se realizaba por parte de los militares, participaba de algunos de los operativos, estaba allí como para recibir la primicia, pero muy atento a las cosas que sucedían. Era mejor aquella época. No sabíamos quién era el nombre del ministro de Economía. ¿Para qué lo queremos saber? Ya se está haciendo famoso para él Martín Guzmán y ya se pone demasiado nervioso. Esa era la buena época. Y se lo dice a Brandoni. Nosotros no entendimos, tal vez por el hábito de los grandes caciques o los líderes políticos, que la democracia es épica. Hace goles, a menudo necesita los titulares de los diarios. Y la verdad es que no es épica la democracia. Es aburrida más bien. Es aburrida más bien. Debería ser aburrida, lo mejor que nos puede pasar. Que alguien, no sé, ¿quién es el ministro de Economía? Dice, no me acuerdo. Había uno, pero esto no puede estar en la tapa de los diarios. Bueno, eso se consiguió, sí, con los militares. Si vos me preguntás a mí quién es el jefe del ejército, no sé. Cosa que a los que hemos vivido antes del 83, sabemos que quien era el jefe del ejército era un cacique importante en la política general. Algo interesante para Luis, al que he aplaudido con emoción tantas veces, pero una de las noches que más me hizo llorar en un teatro fue cuando interpretó ¿Quién va a pagar todo esto? A Ilia lo sacaban también los norteamericanos, en este caso por los laboratorios, etcétera. Esos mismos norteamericanos que andaban acá dando vueltas, queriendo cobrar sus bonos, acompañados por los cipayos locales. Miren lo que es esta marcha de 1966. Aquí también entra una cierta melancolía de que nada aprendemos, de que todo es igual. Él interpretaba la obra ¿Quién va a pagar todo esto? Porque Ilia fue un hombre tan honesto, que cuando lo llevaron al hospital y vio que, qué sé yo, una cama, la silla, un lugar confortable, dijo, ¿y quién va a pagar todo esto? Porque él no tenía para pagarlo. Esa es la obra, la síntesis. Estar a la marcha por la calle Florida, vale la pena verla. Ya estaba, mire lo que está cruzado ahí. Un país otra vez indefenso, un país en manos de cualquiera, un país que estaba en manos de la débil democracia de esa época, porque no habían podido votar los que eran peronistas, pero por lo menos había habido una opción democrática, habían planteado una situación en la cual se podía elegir algo. Y lo voltearon a Ilia. Lo voltearon con este tipo de marchas. Lo volteó la gente de la derecha. Lo voltearon los medios de comunicación. ¿Se acuerda de La Tortuga? Los dibujos sobre Ilia. Jugaban de la misma manera, con mucho menos influencia que ahora. No existía un diablo de la calle Tacuarí, como tenemos ahora con ese enorme poder con el que cuenta Mañeto. No, estaba un poquito más dosificado todo, pero igual eran poderosos. Igual había diarios que vendían en aquella época con 1 millón de ejemplares. Lo sacaron a Ilia, le hacían esas marchas. La misma derecha que ayer estaba ahí ante la mirada de Luis, en la avenida 9 de Julio. Así lo echaron a Ilia. Y cuando se enfermó, víctima de todo eso, fue don Arturo, miró y dijo, ¿quién va a pagar todo esto? ¿Sabe cómo lo hacía Brandoni ese papel? Me dan ganas de llorar cuando lo pienso. Creo que fue en el Teatro de la Comedia. Es inolvidable. Qué pena todo esto, ¿no? Qué pena.
Y qué preocupación que provoca también saber que hay rebrotes en el mundo. Paula Varela, colega argentina que vive en España, nos contaba hoy esto desde Barcelona. Ahora España se convirtió en el país europeo con más casos por población en los últimos 14 días. Esta pesadilla parece que no tiene final. Madrid, sumado a Barcelona, que forma parte de Cataluña, son como las dos ciudades más complicadas. Hay 16.000 nuevos contagios en toda España. Los jóvenes parecen ser los más perjudicados ahora. Antes eran los ancianos. España, pero también Italia y también Francia vuelven a preocuparse otra vez, miles de contagiados en un rebrote que no se esperaban, evidentemente, creían que podían volver a la vida más normal posible. Los rebrotes son ya una realidad en Francia. El país registró su segundo día consecutivo con más de 3.000 casos y parece que las medidas preventivas contra el avance del virus no surten efecto. La situación epidemiológica ha obligado a Italia a cerrar sus bares de ocio nocturno. Un golpe duro a una industria clave en el turismo. Algo similar sucede en España, donde las restricciones han reaparecido ante el aumento de casos, que ya rondan los 3.000 diarios. No es Italia de marzo o de abril, ni siquiera la de mayo. Es la Italia de hoy la que está tomando esas medidas. Es la España de ahora la que se angustia y se preocupa. Es la Francia en tiempo presente la que ve venir o teme que se venga otro rebrote. Y eso saben muy bien lo que pasa. Están mejor preparados que en otra época. Porque a ellos los tomó un poco de sorpresa. Y además, países tomados por el neoliberalismo no estaban preparados absolutamente para nada, como también de alguna forma le pasaba a la Argentina. Esa Argentina que nos duele. Cuando uno ve a los trabajadores del Durán, que veíamos recién, o a los del Hospital Posadas y de tantos otros, o ve a una médica jujeña desesperada, porque ya la situación está fuera de madre. Lo que se está viviendo acá, lo que mucha gente no sabe. En este momento me encuentro sola, con 9 pacientes, no hay oxígeno. Y el director dice que todo está bien. La mayoría de mis compañeros ya están enfermas y a nadie le interesa nada y nadie hace nada. No hay oxígeno, no hay nada. No hay cama, no hay oxígeno, no hay nada. Y tenemos mucho miedo porque nadie dice nada. Todos los pacientes que están ahí, todos están desaturando. Estamos colapsados. Marchan contra la cuarentena, marchan contra la reforma judicial, sin saber de qué se trata. Marchan porque sí, marchan porque no quieren el gobierno, marchan porque no son democráticos. Los que están ahora esperaron 4 años y supieron hacerlo. Nadie se los puede negar. Desde el primer día. Desde la Plaza de Mayo de Cristina Fernández o el Parque Centenario de Kicillof. Diciéndole a su gente, no. Esto fue democrático, nos ganaron. Vamos a prepararnos para la próxima. Vamos a trabajar durante 4 años. Eso es un sentido democrático. Eso es un respeto, porque si no, ¿de qué sirven las elecciones, etcétera, si después porque no les gusta un gobierno o se les antoja que hay que echarlo, que hay que llevárselo por delante? Voy a despedirme con la invitación a la sonrisa que significa nuestro compañero Lautaro Maislin educando al ciudadano, en este caso a la ciudadana que estaba gritando una cosa y viene Lautaro y le dice, mire señora, no, algo por el estilo, ¿no? No es así, lo que usted tiene que gritar es otra cosa. Y la ayudó, pobre, para que podamos rematar esta columna desde lo que tenemos de indignación por todo lo que pasa, por esa marcha, por ese despropósito, por ese no saber por qué están ahí, o sí saber, porque no quieren un gobierno, porque no son democráticos, porque no son republicanos. Bueno, vamos a terminarlo con esto de Lautaro porque me parece que usted se merece ir rumbo ahora al Gato Silvestre, que viene con todo como siempre, y pasando por Pablo Dugan en el final del diario, que usted termine por lo menos este ratito con una leve sonrisa, una sonrisa que más o menos viene a sintetizar que sabemos cómo deberían ser las cosas, pero vemos cómo son, lamentablemente. No queremos reforma de la Constitución. ¿Reforma de la Constitución, dijo? Sí.
reforma de la Constitución, no, reforma de lo que se está por reformar, ¿sí? Está en contra de la reforma judicial. La reforma judicial. Ah, no de la Constitución. No queremos reforma judicial. Ahora sí. De ninguna índole.